Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno poder reunirnos una vez más. Para mí siempre será motivo de alegría compartir la palabra con ustedes. Les pido que preparemos nuestro corazón, que tengamos oídos para escuchar con atención la palabra y un corazón dispuesto para obedecer. El tema para antes explicar, estamos en tiempo de ganar almas para Cristo. Estamos con la oración, el ayuno y vamos a empezar el evangelismo. Entonces, algunos de los temas que vamos a estar viendo en este tiempo es para reforzar en todos el concepto de cómo compartir el evangelio. Por si alguna persona les hace alguna pregunta, si alguna persona les dice, a ver, explícame esto, ustedes puedan tener elementos para dar una respuesta bíblica, para dar una respuesta precisa según la palabra de Dios de lo que significa. En este caso vamos a hablar hoy del nuevo nacimiento. La vez pasada hablamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y así vamos a estar viendo algunos temas que a la vez que nos enseñan a nosotros, nos hacen entender lo que es el evangelio, a la vez nos dan conocimiento para poder, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, poder aclararla, poder dar razón de nuestra fe. Entonces, esas lecciones, algunas de esas lecciones van a ir enfocadas en esa dirección, como es el caso de hoy. El tema para esta semana es Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8, y se llama «Es necesario nacer de nuevo». Así le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Dice la palabra en Juan 3, del 1 al 8, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Jesús está hablando con un maestro de la ley, un hombre que tenía muchísimo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, un hombre que había dedicado toda su vida para estudiar las escrituras, especialmente la ley de Moisés. Nicodemo era un hombre ya anciano, muy respetable, muy admirado por los judíos, era un maestro de mucho prestigio y respeto. Y cuando Jesús le habla que era necesario que él volviera a nacer, Nicodemo se sorprende, ¿no? Él dice, ¿qué es esto que me está diciendo? O sea, él al principio lo entendió en términos humanos, en términos físicos. O sea, ¿cómo pudiera yo, ya siendo grande, ya siendo adulto, volver a entrar al vientre de mi mamá y volver a nacer? O sea, él estaba pensando desde el punto de vista terrenal, ¿verdad? Jesús le tiene que explicar, incluso más adelante, si usted sigue la lectura, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? O sea, oye, Nicodemo, ¿qué pasa? Tú como experto de la ley, deberías de saber de lo que te estoy hablando, ¿no? Entonces, pero para Nicodemo fue algo nuevo. Jesús le hablaba de algo que él no entendía, que no le habían enseñado. Y es importante que entendamos eso, porque muchas personas del día de hoy,
cuando oyen que el nuevo nacimiento, al igual que Nicodemo, tienen ideas como qué será eso, o son locuras. O sea, tenemos que saber explicar lo que es el nuevo nacimiento. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Es necesario nacer de nuevo. Y lo primero que quiero destacar está en los versículos 3 al versículo 5. Dice así la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo primero que quiero decirles es que solo si nacemos de nuevo podemos entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es el requisito único, es el requisito indispensable para poder entrar en el reino de Dios. No hay otra manera. Todo el que quiera entrar al reino de Dios, que vamos a explicar ahorita de qué se trata, necesita, sin lugar a dudas, nacer de nuevo. No hay otra forma de poder tener acceso al reino de Dios si no es a través del nuevo nacimiento. Jesús vino a traer el reino de Dios a esta tierra. O sea, la meta de Jesús al venir a este mundo es traer el reino de Dios a la tierra. Eso lo dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cercano. El reino del cielo o el reino de Dios son sinónimos. Entonces Jesús le dice a los que le escuchaban: necesitan arrepentirse, necesitan regresar a Dios, porque el reino de Dios ya está cerca. Los judíos estaban clamando, estaban pidiendo, estaban orando todos los días para que venga el reino de Dios. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dice: que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Entonces, pero la meta de Jesús al venir es traer el reino de Dios a esta tierra. Es más, su presencia, o sea, la presencia de Jesús era la manifestación visible del reino de Dios entre los hombres. Y eso está en Lucas capítulo 17, 20 y 21. Dice así la Nueva Traducción Viviente. Escuchen con atención. Dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Recuerden que ellos estaban pidiendo, orando, ayunando porque venga el reino de Dios. Y le dice: ¿cuándo vendrá? Y Jesús le contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir: aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y ahí Jesús nos da una pista de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios estaba representado en Jesús. El reino de Dios, Jesús le dice, no pueden descubrir por medio de señales visibles. O sea, es un reino que tiene su origen en el Espíritu. No es un reino terrenal. No es un reino que físico, en el plano físico, en el plano espiritual. Por eso dice, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. No pueden decir: allá está, mira, allá está el reino de Dios. No pueden decir: oye, por allá está el reino de Dios. Dice, no. Pero le dice: pero quiero que sepan que aunque ustedes no lo pueden ver visiblemente, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. O sea, está enfrente de ustedes y no lo pueden ver, no lo pueden tocar, pero el reino de Dios ya está ahí. El reino de Dios estaba representado, manifestado en la persona de Jesús. Las señales milagrosas que Jesús hacía eran la evidencia, eran la demostración que el reino de Dios ya estaba en la tierra, ¿no? Aunque es un reino invisible, pero se manifestaba a través de las señales milagrosas que Jesús hacía. Eso dice el Mateo capítulo 12, versículo 28.
Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. O sea, dice, aunque el reino de Dios es invisible, aunque el reino de Dios es espiritual, no lo puede ver el ojo humano. Eso no quiere decir que no sea real. Y una de las manifestaciones de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros es cuando los demonios son echados fuera de una persona que está siendo atormentada, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con los endemoniados. En Lucas capítulo 10, versículo 9, cuando Jesús manda a sus discípulos a evangelizar, dice Lucas 10, 9, en la Nueva Traducción Viviente: sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. O sea, dice, cuando sanen a los enfermos, díganle. ¿Sabe por qué sanaron? Porque el reino de Dios ya está aquí. Ya está. O sea, la señal de que el reino de Dios está son los milagros que ocurren. Entonces, aunque es un reino invisible, aunque es un reino que no podemos ver en el plano natural, ese reino estaba representado en la persona de Jesús y se manifestaba a través de los milagros, la multitud de milagros que él hizo cuando estaba en la tierra. Los judíos esperaban un rey, o sea, el concepto de reino de Dios para los judíos era terrenal. Ellos, cuando oraban que venga el reino de Dios, esperaban que Dios les mandara un rey, tipo un rey como David, un rey guerrero, un rey que iba a levantar un ejército armado de soldados, un rey que iba a pelear contra los enemigos. Recuerden que en aquel entonces el Imperio Romano tenía dominado la mayor parte del mundo y Israel estaba dominada bajo el Imperio Romano. Entonces, para los judíos, el reino de Dios era que llegara una persona, un líder político militar, que convocara un ejército y con el poder de Dios derrotara a los romanos y libertara a la nación judía y los pusiera a ellos como los meros jefes de todos los demás, ¿verdad? Como hacer un imperio militar. Ese era el concepto de reino de Dios que tenían los judíos. Por eso Jesús le dice, miren, no lo van a poder ver como ustedes creen que es, no es. Es algo espiritual, es algo invisible a los ojos humanos, que se manifiesta a través de mi persona, de mi presencia, dice, y que ustedes lo van a poder ver, las señales del reino de Dios a través de los milagros que voy a hacer, ¿no? Entonces, pero Jesús dice que el reino de Dios es algo espiritual, algo que pasa dentro de la persona. Colosenses 1, 13 y 14 dice así la Nueva Traducción Viviente. Dice, escuche lo que dice. Pues Él, o sea Jesús, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Wow, más que un reino político militar, es un reino que tiene que ver en el interior, en el corazón del ser humano. Es un reino que su objetivo es liberarnos del reino de la oscuridad, del reino del mal, del reino del diablo, y libertarnos a través del perdón de nuestro pecado, pagar el precio, rescatarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos al reino de Jesucristo. Entonces ese es el reino de Dios, una condición del corazón, algo que ocurre en el interior de los seres humanos, algo que Dios hace, como vamos a estudiar, pero no es algo que se vea a simple vista. Hay señales, hay como evidencias de que el reino está entre nosotros, que son los milagros. Pero los milagros no son el reino de Dios, es una manifestación o una señal de que el reino ya llegó, de que el reino está aquí, en medio de nosotros. Jesús dice que la única manera de poder entrar al reino de Dios es por medio de un nacimiento espiritual. Es la única forma. En San Juan 3:6, en la Nueva Traducción Viviente dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el ser humano solo puede producir la vida humana. Por eso dice, lo que es nacido de la carne,
carne es. O sea, si mis padres son terrenales, yo voy a ser terrenal, ¿sí? Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces aquí Jesús dice, mire, si tú quieres entrar al reino de Dios, a ese reino invisible, a ese reino oculto a los ojos humanos, necesitas, para poder ver ese reino, para poder entrar a ese reino espiritual, necesitas nacer espiritualmente. Necesitas nacer espiritualmente. Quiero decirles que la iglesia, ir a una iglesia, ser miembro de una iglesia, no te garantiza, no puedes ayudarte a entrar al reino de los cielos. O sea, no porque tú seas de una iglesia ya vas a entrar al reino de los cielos. Tampoco la participación en ritos o actos religiosos, que tú hagas ciertas actividades religiosas, eso no te da permiso, no te da entrada al reino de los cielos. Hacer buenas obras tampoco te puede ayudar a entrar al reino de Dios. Eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces estas personas son sorprendidas el día del juicio, cuando estén frente a frente con Dios y le dice, Señor, mira, yo voy a entrar en tu reino porque yo hice cosas buenas, yo di palabra profética. Señor, yo eché fuera demonios. Señor, yo sané a los enfermos. Señor, yo hice eso, yo serví de esta manera. O sea, pensando que la entrada al reino de Dios es por esas cosas que hicieron. Ahora, esas cosas no son malas, pero ahí es claro, dice, no por eso vas a entrar al reino de los cielos, no. La única manera de poder entrar, de ser parte del reino de los cielos, es a través del nuevo nacimiento. Es la única manera, el único camino, poder entrar al reino de Dios. Entonces, solamente naciendo de nuevo podemos entrar al reino de Dios. Lo segundo que quiero explicar es cómo ocurre ese nuevo nacimiento. ¿Cómo ocurre? ¿En qué momento una persona nace espiritualmente? Eso lo podemos leer en San Juan capítulo 3. Ahora voy a leer del versículo 4 hasta el 8. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Jesús nos da la clave cuando Él dice, varias ocasiones en estos versículos, dice, nacido del Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. El único que puede hacer que una persona nazca espiritualmente es el Espíritu de Dios. Él es el autor de la vida. Él es el que produce la vida espiritual. Eso lo podemos ver en San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice así, Nueva Traducción Viviente, dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Escuche eso, es muy claro. Dice, solo el Espíritu es el que produce la vida eterna. La única manera de nacer de nuevo, la única manera de tener vida espiritual es por medio del Espíritu. Los esfuerzos humanos
no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué tremendo, qué poderosa es esa palabra, esa enseñanza, ¿no? El único que puede producir el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Adán pecó, él murió espiritualmente. ¿Sí? Él murió espiritualmente. Su espíritu murió en el momento que él agarró el fruto y comió. Adán murió espiritualmente. Lo que conectaba a Adán con Dios era su espíritu, el espíritu que Dios le había dado. Ese espíritu murió. Entonces Adán queda desconectado de Dios. Adán se crea un muro, una separación entre Dios y el hombre. Ya no puede haber, por eso él fue expulsado del huerto del Edén. Ya no podía hablar con Dios, ya no podía reunirse con Dios, ya no podía tener comunión con Dios por causa del pecado. ¿Sí? Por causa de Adán, toda la raza humana heredó la muerte espiritual. O sea, esa muerte espiritual de Adán fue pasada a toda la raza humana. Todos nosotros, cuando nacemos de nuestros padres, nacemos biológicamente, pero nuestro espíritu está muerto, está muerto. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, 21 y 22. Voy a leer este versículo en la traducción en lenguaje actual. Dice así, escúchenlo, dice: por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte espiritual y con la muerte física. ¿Sí? Porque recuerden que en el huerto del Edén había un árbol que se llamaba el árbol de la vida, que ese árbol era para que el hombre tomara y comiera y nunca iba a morir físicamente. O sea, espiritualmente iba a estar vivo para siempre, y físicamente ese árbol de la vida era lo que le iba a dar la inmortalidad. Pero cuando se rompió la comunión con Dios por el pecado, el espíritu de Adán murió y él fue expulsado del paraíso para que no comiera el árbol de la vida. Entonces, a raíz del pecado de Adán, todos nosotros fuimos castigados con la muerte, dice. Pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir, ¿no? Eso que se perdió, esa muerte espiritual, gracias a Cristo podemos recuperarla, podemos volver a vivir, ¿no? Esa muerte espiritual, así se le llama en la Biblia, la muerte espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 5, voy a leer en una traducción que se llama La Palabra de Dios para Todos. Escúchenla, dice así. Dice Efesios 2, 5. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Bueno, entender que los seres humanos estamos muertos espiritualmente, estamos desconectados con Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romano. Estamos bajo el poder del pecado. Estamos bajo el yugo de las tinieblas. Estamos lejos de las promesas, lejos de los pactos que Dios ha hecho a nuestro favor. Estamos perdidos, esa es otra palabra. Estamos perdidos. Estamos hablando en términos espirituales. Estamos perdidos. No hay esperanza para nosotros. Esa es la condición terrible y lamentable que toda la raza humana tenemos antes de Cristo. Entonces, estamos muertos espirituales. Para nacer de nuevo, necesitamos dos cosas. Uno, un verdadero arrepentimiento, ¿no? Si yo quiero experimentar el nacimiento espiritual, si yo quiero que el Espíritu Santo me dé vida espiritual, necesito arrepentirme verdaderamente. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice así, Nueva Traducción Viviente. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia.
O sea, el reino de Dios ya llegó. Recuerde, no se puede ver porque es invisible, es espiritual. Pero no porque no se pueda ver, no existe. Existe, claro. Pero para que puedas entrar, para que puedas verlo, necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitas arrepentirte. Arrepiéntanse, dice. Arrepiéntanse de sus pecados. Otro pasaje que nos habla de la necesidad del arrepentimiento es Hechos 17:30, dice la Nueva Traducción Viviente. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, o sea, después que Cristo vino a la tierra, Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Entonces, si quiero nacer de nuevo, necesito arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? En primer lugar, es reconocer que he pecado, que he hecho lo malo. Es reconocer sinceramente que he tomado malas decisiones, que he encaminado mi vida en lugares, en situaciones que son incorrectas, que no son gratas delante de Dios. Que ese pecado o esos pecados me hacen culpable y que no tengo acceso a Dios. Entonces, reconocer que he pecado, reconocer que he fallado, reconocer que no puedo salvarme por mí mismo, que estoy perdido, es el primer paso, ¿no? Y volverme a Dios y reconocer que el único que me puede ayudar, que el único que me puede salvar, por eso hablamos de salvación, que el único que me puede salvar o liberar de esa condición de muerte espiritual es Dios. Debo de volver a Dios, debo de acercarme a Dios, pero entonces el arrepentimiento es fundamental para poder nacer de nuevo, arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, que si hay una persona que dice, no, yo no he hecho nada malo, no, pues yo he hecho unas 2, 3 cositas ahí, pero nada grave. O sea, no, si yo me he portado bien, si hay una persona que lo piense de esa manera, obviamente nunca va a nacer de nuevo. Tiene que darse cuenta de que es pecador. Tiene que reconocer que merece el castigo, que ha hecho cosas incorrectas delante de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, debe de volverse a Dios, o sea, debe de buscar a Dios. Entonces, si hacemos esto, si nos arrepentimos, si reconocemos que hemos pecado, si le pedimos perdón a Dios, seremos perdonados. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces el arrepentimiento, reconocer mi condición de pecador, que estoy perdido, y ir con Dios, confesarle a Dios mi situación, reconocer delante de Dios que merezco el castigo y que necesito salvación. Y cuando yo voy a Él en esa actitud de arrepentimiento, mis pecados son perdonados, mis pecados son borrados, soy limpiado por la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer para nacer de nuevo es arrepentirnos. Lo segundo es reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Reconocer que Él murió en la cruz para pagar el castigo por mi pecado. Que el pecado que a mí me correspondía, Él ocupó mi lugar y Él sufrió el castigo que a mí me debía de tocar. Efesios 1:7 dice así, la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, ahí dice que para que yo sea perdonado, no fue gratis, no fue gratis, que alguien tenía que pagar. Bueno, yo tenía que pagar, pero Jesús entró en mi lugar. ¿Recuerdan la enseñanza del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando el hombre confesaba sus pecados y ponía su mano sobre la cabeza del animal, simbólicamente el animal se convertía en el pecador, en el hombre. El animal inocente se convertía en el hombre pecador. Y cuando terminaba de confesar sus pecados, el sacerdote agarraba el cuchillo y lo degollaba y el animal moría y su sangre era derramada para que sean perdonados sus pecados. Entonces yo debo de creer que Jesús derramó su sangre como pago por mis pecados.
que Él murió en mi lugar, que Él sufrió el castigo que yo merecía. Y debo de aceptarlo en mi corazón como mi Señor. San Juan 1, 12 y 13 dice así: pero a todos los que creyeron en Él, en Jesús, y lo recibieron, creer y recibir, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Creyeron. ¿Qué creyeron? Que Él murió, que Jesús murió en mi lugar, que Él derramó su sangre como precio para pagar mis pecados, que el castigo que a mí me tocaba, Él lo pagó. Eso debo de creer. Pero no solo creer, recibir, debo aceptarlo como mi Salvador, debo aceptarlo como mi Señor, debo de entregarle mi vida. Y eso lo hago mediante una oración. Debo de confesarlo, porque la Biblia dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, o sea, para ser perdonado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Todo eso que les expliqué, que hay que arrepentirme verdaderamente, que hay que creer que Jesús derramó su sangre, que Él murió en mi lugar. Y cuando yo entiendo eso, yo debo de hablar y decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que tú moriste en mi lugar, que tú diste tu vida en pago por mis pecados, y hoy te recibo como mi Salvador, te acepto como mi Señor, te creo en ti, pongo mi fe en ti como el Mesías Salvador, el que me libra del pecado, el que me libra de la condenación, y creo que mis pecados son perdonados por medio de tu sangre. Cuando yo empiezo a hablar, a creer todo lo que la Biblia dice acerca de la obra de Cristo, cuando yo lo creo, yo lo recibo, en ese momento, como dice 1 Juan 1, 12 y 13, ellos nacen de nuevo. ¡Wow! Nacen de nuevo, ocurre el nuevo nacimiento. Cuando yo abro mi boca, me arrepiento y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces nace de nuevo. Y el Espíritu Santo entra en mí en ese momento. Te lo voy a demostrar. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, o sea, cuando yo me arrepiento, cuando yo recibo, acepto a Jesús, porque cuando habla del bautismo, recuerden cuando uno se bautiza, en la antigüedad el bautismo era inmediato, o sea, si tú quieres recibir a Cristo, sí, pues vamos a bautizarte. Si era la madrugada, si era la tarde, si era la mañana, si era la noche, la hora que sea, en el momento de hacer la oración de confesión, de aceptar a Cristo, era el momento de bautizarte, ¿no? No ahora esperamos unas semanas para que puedas bautizarte, pero en la Biblia era: a la hora que tú vas a recibir a Cristo tenías que bautizarte, ¿no? Entonces, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa. Si tú te has bautizado, recuerda que la primera pregunta que se hace antes de ser bautizado es: ¿has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? De eso depende todo. Si tú dices no todavía, entonces no puedes ser bautizado, porque el bautismo representa esa fe que has puesto en Jesucristo, ¿no? Pero dices: si yo me arrepiento y si yo creo, acepto a Jesús, entonces dice: recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y ahí ocurre el nuevo nacimiento, ¿no? Cuando yo hago esa oración de fe, cuando yo hablo en fe lo que acabamos de enseñar, entonces en ese momento el Espíritu Santo entra en mi corazón y produce la vida espiritual. Ocurre el nuevo nacimiento, ¿no? Para que reciban el regalo del Espíritu Santo. ¡Wow! Y ahí ocurre el nuevo nacimiento. Entonces, así es como ocurre el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo y nos dice a todos nosotros: es necesario nacer de nuevo. Una persona puede venir a la iglesia,
Una persona puede leer la Biblia, puede leer los cantos, una persona puede servir en diferentes ministerios en la iglesia y puede ser que esa persona no haya nacido de nuevo. Recuerde que asistir a una iglesia, que hacer un ministerio no significa que ha nacido de nuevo. Para nacer de nuevo es necesario lo que acabamos de explicar, arrepentirnos verdaderamente y recibir a Jesús como el Salvador y Señor de nuestra vida. Cada persona en esta tierra necesita recibir este nuevo nacimiento si quiere entrar al reino de Dios. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo: mira, tú sabes mucho de la ley, tú eres maestro de la ley, pero si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios, te vas a quedar fuera. Entonces la pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy es: ¿ya naciste de nuevo? No pienses solo en los nuevos creyentes, piensa en tu vida. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Te arrepentiste? ¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? ¿Has reconocido tus fallas, tus errores? ¿Has reconocido tu condición pecaminosa delante de Dios? ¿Has vuelto a Dios con todo tu corazón, creyendo que Él es el único que puede librarte, sacarte de las tinieblas a su reino? ¿Le has entregado tu vida, tu corazón a Jesús como tu Señor y Salvador? No solo Salvador, Señor, el que guía tu vida, el que dirige tu vida, que ahora ya no te manda solo, ahora tienes un patrón, un jefe, alguien que gobierna tu vida. ¿Ya naciste de nuevo? Si todavía no lo has hecho, hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy, en este momento, si tú de todo corazón te arrepientes de tus pecados, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, recibirás el regalo del Espíritu Santo y tendrás un nuevo nacimiento. Entonces podrás entrar y ver el reino de Dios. Así que cada uno de nosotros podamos pensar: si ya naciste de nuevo, gloria a Dios. Porque cuando regresaron los discípulos de su misión y dijeron: Señor, aún los demonios nos obedecían. Aún cuando le decíamos a un espíritu malo, salte, se salía, nos hacía caso. Y Jesús le dice: mire, está bien, pero no se alegren por eso, dice. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Alégrense de eso, que eres salvo, que eres perdonado, que eres justificado, que por la sangre de Jesús eres hijo de Dios. Alégrate de eso, porque es el mayor bien que el ser humano puede tener. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, que hoy nos habla con claridad acerca del nuevo nacimiento. Danos entendimiento espiritual. No queremos ser religiosos, no queremos solamente tener conocimiento, entender las verdades espirituales. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento y cómo ocurre el nuevo nacimiento? Y en base a ese entendimiento, Señor, poder realmente experimentar ese nuevo nacimiento. Dejar que el Espíritu Santo nos haga una nueva criatura, como dice tu palabra. Señor, si hay alguien que esté escuchando que aún no ha nacido de nuevo, que hoy le des esa revelación, ese entendimiento, y que en un acto de fe, en un acto de conversión, pueda recibirte hoy como Señor y Salvador de su vida. Ayúdanos a llevar este mensaje del nuevo nacimiento a tantas personas que aún no te conocen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, preparen bien el tema, repasen la lección, chequen bien los versículos, vayan listos para dar el mensaje, que sea una palabra viva, una palabra poderosa para la vida de todos los que lleguen a su célula. Recuerden que estamos en tiempo de ayuno y de oración a favor de los perdidos, y que cada uno de nosotros sienta el amor, la compasión para compartirles el mensaje del Evangelio, que es el único que puede dar salvación a aquellos que están perdidos espiritualmente. Muy bien, esta semana tenemos encuentro de mujeres
El viernes y sábado es el encuentro de mujeres. Así que las mujeres que van a ir a su encuentro, tenemos un buen grupo, tenemos hasta ahorita hay inscritas 53 mujeres. No sé si faltan alguien en inscribirse. Tenemos más de como 60, un poquito más, 60 que estaban viniendo a la Universidad de la Vida, pero aún hay tiempo para inscribirse al encuentro. Si alguien de sus discípulos está dudando, pensando, anímelo para que lo tome. Entonces, el viernes a las 4 de la tarde deben de estar aquí en la iglesia con todas sus cosas. No olvide llevar su hamaca, los brazos de su hamaca, sus artículos de higiene personal, su Biblia, su pluma, su cuaderno y su corazón dispuesto para recibir lo que Dios quiere hacer en su vida. Y también le recuerdo que tenemos el recibimiento el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, si alguien de su célula va a ir al encuentro de alguna mujer, avísele a su familia que hay que mandarle una cartita. Que el viernes cuando vengan traigan una cartita y que con el nombre de la persona va a haber un buzón para depositar las cartitas. Es muy importante que le manden alguna palabra de felicitación, alguna palabra de cariño, de amor, de ánimo. Las personas de su célula que le manden algún detallito para que sepa que es amada, que es apreciada y que nos da muchísima alegría que esté teniendo un encuentro con Cristo. Y el sábado a las 6 de la tarde estamos convocados aquí en la iglesia para el recibimiento, para que podamos recibirlo con los brazos abiertos y podamos escuchar los testimonios de lo que Cristo ha hecho en su vida a través de ese encuentro. Así que pues es hermoso, muy bonito todo lo que viene este fin de semana, así que le pedimos que esté pendiente, ¿verdad? Y también le recuerdo a las mujeres, a todas las mujeres, que este sábado 30 de marzo, van a tener la preconvención de mujeres aquí en la iglesia. Esto se está poniendo bueno, ¿no? Las mujeres hay una expectativa, hay un ánimo, hay una unción que se está creando por la convención que va a ser en junio, pero ahorita es la preconvención. Entonces, la vez pasada hubo casa llena y este sábado 30 esperamos mucho más, mayor expectativa, lo he visto, me consta. Muchos están haciendo preparativos para estar aquí, para recibir, para ser ministradas por Dios. Así que motiven a las mujeres. Recuerden, no solo es para los creyentes. Si hay alguien que conoce, aunque no sea creyente, invítela a que venga a escuchar, que venga a recibir, que venga a recibir el poder de Dios para transformar su vida. Así que son las actividades que tenemos. Cuídense mucho, que Dios le bendiga. Un abrazo para todos.